Hola, bienvenidos al Amicarium. En esta ocasión les contaremos la historia del temible Oni, también llamado ogro japonés, Suten Doji, quien forma parte de los 3 espíritus o yokai más terribles del Japón. Antes de hablar de Suten Doji, primero debemos saber lo que son los Oni. Bien, pues estos son ogros japoneses, de aspecto intimidante y enorme fuerza. Son uno de los yokais más fuertes y peligrosos que existen, tal que muchas aldeas hoy en día siguen realizando danzas ceremoniales para alejarlos de sus cosechas. Los Oni por lo regular se describen de piel rojiza, verdosa, azul o de alguna otra tonalidad oscura, suelen armarse con garrotes, poseen 1 o 2 cuernos y tienden a comer humanos y destruir aldeas enteras. También son populares ya que se dice que habitan en el infierno budista, causando estragos y castigando a los impuros. Pero incluso entre los Oni, había uno que destacaba de entre todos, considerado el Oni más fuerte, nos referimos al propio Suten Doji. El texto más antiguo que narra su leyenda se registra en el siglo XIV, llamado Oeyama Kotoba. Antes de convertirse en un Oni, Suten Doji llegó a ser un humano, supuestamente, nació alrededor del siglo VIII en la provincia de Echigo durante el periodo Heian. Es entonces cuando Suten se une al templo Kokoyoji, y a sus 12 años, era un chico muy guapo, pretendido por muchas chicas de la aldea, pero acabó por rechazarlas a todas. Cierto día, decide quemar todas las cartas de amor que ellas le brindaban, pero el humo de las cartas lo sofocó y lo envolvió al punto de convertirlo en un Oni, donde vagaría de montaña en montaña hasta acabar en el monte Ooe. Otra versión de su origen nos dice que pudo ser el hijo de un herrero, nuevamente en la provincia de Echigo, pero ahora estuvo 16 meses en el vientre de su madre, naciendo ya con dientes y pelo, capaz de andar y hablar como niño de 5 años y con intelecto y fuerza de un joven de 16 años. Su madre lo abandonó cuando cumplió 6 debido a su errático comportamiento, y debido a su apariencia y carácter, terminaría por convertirse en un Oni al aprender de crueles y despreciables prácticas. Existe una versión más de su origen, ahora Suten es hijo de la mítica serpiente Yamata no Orochi y de una madre humana. Suten entra a un templo budista donde se volvería un discípulo más, pero le nace un gusto peculiar por el sake, siendo esto repudiado por los demás monjes, ya que el sake está prohibido en el budismo. Cierta noche, Suten estaba muy borracho y decide vestirse como Oni para asustar a sus compañeros, pero cuando quiere quitarse la máscara y el traje, se dio cuenta que parecían estar pegados a su cuerpo, por lo que para evitar la vergüenza, huye a las montañas, asustando personas con las que se cruzaba, comenzando a sentirse superior a ellos tanto en fuerza como inteligencia, y donde finalmente viviría en compañía de otros Oni, principalmente Ibaraki Doji, quien en otras versiones se volvería su más fiel seguidor. Tenemos más versiones de su origen, pero no es el origen de Suten lo que nos trae aquí, sino la historia que lo volvió leyenda. Nos situamos sobre el reinado del emperador Ichijo, aproximadamente en el año 995, y se han reportado numerosas personas desaparecidas en la antigua capital de Kioto, donde la mayor cantidad de víctimas eran mujeres jóvenes. El onmyodo más famoso y poderoso de la corte imperial, Abe no Seimei, determinó que el responsable era ni más ni menos que el rey ogro del monte Ooe, Suten Doji. Considerando el nivel del peligro al que se enfrentan, el propio emperador llamó al héroe Minamoto no Raiko, también llamado Minamoto no Yorimitsu, junto a sus lugartenientes, Fujiwara Oso, Sakata Kintoki, Usui Sadamitsu y Watanabe Tsuna. En la expedición, se encontraba un grupo de 4 hombres que se transformaron en 4 deidades. Por su recomendación, Raiko y su séquito se disfrazaron como sacerdotes Yamabushi para poder continuar la travesía. Atravesaron el túnel de una cueva que les llevó a un río donde encontraron a una de las mujeres secuestradas lavando la ropa. La anciana explicó que aquellas mujeres que fueron secuestradas se veían obligadas a hacer de sirvientas, aunque los ogros que las secuestraban las mataban sin compasión, comiéndose su carne y bebiéndose su sangre. Los guerreros, pretendiendo ser sacerdotes, convencieron al rey ogro para que les diese alojamiento. El rey ogro ofreció a sus invitados sake, además de contarles un cuento acerca de él mismo. El cuento era sobre cómo recibió el nombre Suten Doji,
bebedor de sake, que según el rey ogro era debido a sus renuncias de amor por el sake y como los ogros habían sido desplazados de sus ancestrales montañas cuando el templo en Rayakuji se construyó cerca de ellos. Tras escuchar a Suten, el buen Minamoto no Raiko ofreció un delicioso sake al ogro como gesto de aprobación, a lo que Suten aceptó de buena forma, bebiéndolo con placer hasta quedar incapacitado. Los guerreros se desvistieron de sus indumentarias eclesiásticas, dejando ver sus armaduras y armas que ocultaban en unos cofres sacerdotales llamados oi. Tras esto, asaltaron el dormitorio de Suten Doji mientras las 4 divinidades que lo seguían sujetaban las extremidades del ogro incapacitado. Finalmente, Raiko cortó la cabeza de Shotendoi, la cual rodó por el piso. Luego de esto, el grupo regresó triunfante a la ciudad de Kioto con la cabeza del ogro, la cual depositaron en el Uji no Husou en el templo Gyodo-in. ¿Y ya terminó? Pues no, hay otra versión que narra la misma historia pero con elementos diferentes. Por ejemplo, al inicio no se encuentran con 4 deidades, sino que los guerreros viajan a 3 templos diferentes, donde obtienen el sake envenenado, capaz de extraer todo el poder de los ogros. La anciana que se encuentran lavando la ropa, en realidad era una joven de 16 años, hija de un cortesano, y es quien les describe la entrada al Palacio de Hierro del Ogro, llamado Kurogane no Gozo, y que además, habrían otros 4 ogros de singular tamaño y fuerza, siendo estos los tenientes del demonio. Para ganarse la confianza de los ogros, los guerreros, una vez vestidos de Yamabushi, decidieron comer carne fresca y beber sangre humana para convencer a los ogros que iban con buenas intenciones. Entre los cuentos que Suten les contó, también habló de su mejor amigo, Ibaraki Doji, quien perdió un brazo en un combate contra Tsuna, uno de los hombres del propio Raiko. Ibaraki merecería un video aparte, pues su historia también es relevante en el folclore japonés. Una vez que Suten y los demás ogros beben del sake envenenado, los guerreros de inmediato se despojan de su disfraz y atrapan a Oni para que Raiko aseste el golpe final. Es aquí cuando Suten exclama desaprobando las acciones de sus invitados. ¡Qué triste de ustedes, sacerdotes! Dijeron que no mentían. Nosotros los demonios, nunca mentimos en nuestras palabras. Finalmente, Raiko corta la cabeza de Suten Doji y arremeten contra el resto de ogros del palacio. No obstante, la cabeza de Suten todavía tenía vida y buscó morder a Raiko, pero Raiko se defendió con su propio casco. Tsuna e Ibaraki retomaron su combate pendiente, Ibaraki muy molesto por la vez que perdió el brazo, pero Raiko interfiere, cortando la cabeza de Ibaraki y salvando a Tsuna. En esta versión, los guerreros nuevamente rescatan a las prisioneras y regresan triunfantes a Kioto con las cabezas de los temibles ogros. El cuerpo de Suten Doji fue enterrado en el monte Ooe, cerca a Fukuchiyama, y el templo de Nariaigi de la prefectura de Kioto conserva la botella de sake con la que Suten fue envenenado. En otras versiones sobre el final de Suten, afirman que un espíritu les negó la entrada a la ciudad con la cabeza de Suten, considerándola algo impuro, por lo que decidieron sepultar su cabeza. Otra versión nos cuenta que Suten en su lecho de muerte, se arrepiente de todo el mal que cometió en vida, pudiendo reencarnar en un espíritu benévolo que ayudaría a personas con enfermedades mentales. Sea como haya sido, Suten Doji se ganaría su popularidad por las atroces acciones de devorar a las hijas de los nobles que tenía por sirvientas, preso del alcohol y solo queriendo atormentar a sus víctimas sin remordimiento, alegando ser muy superior al ser humano. Y esta ha sido la historia del malvado Suten Doji, esperamos que les haya gustado. Este video forma parte de la compilación de los 3 yokais más terribles del Japón, en visto que olvidamos añadirlos a nuestro iceberg de yokais, espíritus japoneses. Bueno, solo Ramírez lo olvidó. Después no se quejen si llego a desactivar el aire acondicionado. Era broma. En fin, los esperamos en nuestro próximo viaje, donde hablaremos del siguiente espíritu temible, el legendario emperador Sutoku. Como siempre decimos, gracias por viajar con nosotros.
nena?